El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro donde todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dijeron ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Le dice Jesús: deja de tocarme, que todavía no me he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: he visto al Señor, y que había dicho esas palabras. Con ese pasaje del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, pues comenzamos esa meditación sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces podemos preguntarnos, hemos meditado sobre esa gran verdad de la resurrección? Esa resurrección del quien le llamamos con tantos títulos: el camino, la verdad, la vida. Le decimos Cristo, le decimos Mesías, le decimos Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Cuántos títulos hay para ese hombre resucitado? Pero antes de eso, nadie le decía eso, porque tenían miedo de decir eso, porque era solamente para Dios, para el ungido. Y todas esas palabras que Jesús había dado antes, todas sus enseñanzas, no tenían ningún sentido hasta en este momento antes de la resurrección. Porque si nuestra fe estaba basada nada más en un hombre crucificado que murió y se quedó así, pues ¿quién le iba a seguir? Y sus palabras, ¿qué sentido tenían? No tenían ningún sentido.
Nuestra fe está basada en ese gran hecho de la resurrección del cuerpo a Dios nuestro Señor, al Padre. Y María Magdalena es una mujer triste, no entiende lo que está pasando, está en la oscuridad, no solamente fuera, como dice el pasaje, sino interiormente. Acaba de experimentar con la mamá de Jesús, con San Juan, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el Viernes Santo. Entonces ella está fuera del sepulcro y se da cuenta que la piedra está movida. Entra, ve que no está el cuerpo de Jesús, se va con los apóstoles, Pedro y Juan, y ellos vienen. Y algo muy interesante, como dice el Evangelio que es de San Juan, dice, San Juan entró, vio y creyó. Creyó que sí, lo que había dicho Jesús tenía razón. Sus palabras ya ahora tienen hechos, porque antes eran puras palabras. Sí habían milagros, sí habían muchas cosas, pero lo que había dicho de 3 días después de la muerte, todavía no se había realizado. ¿Quién quiere pasar por eso para comprobar que sí, lo que estoy diciendo es verdad? Y María se queda fuera, llorando. No entiende lo que está pasando. ¿Por qué vinieron los apóstoles, vieron y se fueron? Y en eso entra a la tumba, ve a los ángeles y dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice, porque se han llevado a mi Señor. Ella quiere estar con Cristo, quiere estar con Jesús. Y luego sigue llorando y Jesús aparece y dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y hay que preguntarnos también todos los días, ¿a quién buscamos? ¿A quién buscamos en nuestra vida? ¿A quién buscamos en las tumbas de este mundo donde no se encuentra Cristo? Donde las tumbas que están vacías y no nos dan lo que Dios nos ha prometido, la paz. Ahí no está Cristo. Ha resucitado. Ahí están los muertos y los muertos no se mueven. Los muertos pues no tienen ninguna manera de conectarse con nosotros porque no están ya con nosotros. Pero Jesús desapareció. Y ella humanamente, para los judíos, pues no tenía ninguna doctrina, aunque sí en el Antiguo Testamento habla de la otra vida, algunos, pero la mayoría no. Ella cree que alguien ha robado su cuerpo. Y al darse la vuelta y mirar a Jesús en la cara, llorando, no le reconoce. Es muy interesante cuántas veces Jesús resucitado no es reconocido por sus seguidores. No le reconocen. ¿Cuántas veces nosotros también vamos por la calle o vamos entre la gente que conocemos y no reconocemos a Jesús en esas personas? Nos da una indiferencia porque no vemos a Jesús ahí. Y ahí está Jesús, disfrazado de quizás una persona que no me cae bien. Ahí está Jesús disfrazado de otros que me molesten. Pero ahí está Jesús. ¿Me gusta o no me gusta? Ahí está, disfrazado. Hay que excavar y ver dónde está ahí hasta abajo, ¿no? Pero ahí está. Y cuando le reconoce es porque le dice su nombre, porque solo Jesús puede pronunciar su nombre de tal manera que con eso ya le reconoce. María. Y ella dice, Maestro. Qué increíble. ¿Y por qué? Pues aparece primero a María Magdalena. Pues como todos nosotros sabemos, no hay nada mejor que decir a una mujer y ya pasa la palabra. Yo me acuerdo que hace 12 años me dieron nuevo destino de ser director de SECA primaria. Y estaba tomando el lugar de Padre Eduardo Robles Gil. Entonces, pues yo llegué porque decidieron como una semana antes de que comenzaran las clases
Y llego con el padre Eduardo y le dije, pues padre, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a hacer una presentación a todos los papás del colegio o qué? No hace falta. Mire, venga conmigo y entramos al colegio y en media hora todo el mundo va a saber. Y no había ni clases ni nada, nada más se enteraron las misas y las misas se enteraron entre ellas y ellas a las mamás y ya, media hora ya todo el mundo sabía. Y tenía toda razón, es la mejor manera para comunicar las cosas. En inglés se dice, hay maneras de comunicar, uno es television, telephone y telewoman. Otro momento en que nuestro Señor aparece es a los discípulos de Emaús. Ellos decían esa palabra, lo repetían mucho, decían, pensábamos, ¿no? Pensábamos que iba a ser sus planes que no eran planes de Dios. Después de todo, ellos también salen de la ciudad, se van a Emaús. Sus vidas han cambiado, han perdido la esperanza, son tristes, decepcionados, van por el camino. ¿Cómo podría terminar en la crucifixión esa aventura de Dios, esa revelación de Dios? Y en eso Jesús va caminando con ellos y les pregunta, ¿qué hablan mientras van de camino? De Jesús de Nazaret, dicen. Y así comenzaron a abrir sus corazones, derramar sus inquietudes. Cristo entonces con esa apertura podría entrar. Él dice, ¿qué cosas de ese Jesús de Nazaret? ¿Quién es? Y ellos dicen, tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe todo lo que ha pasado en esos días. ¿Dónde has estado? ¿No tienes tu celular? ¿No? Las noticias. Y Cristo entonces comienza a decirles que les falta la fe. Hombres insensatos y incrédulos, ¿no sabían que el Mesías tenía que padecer y resucitar el tercer día? Así iba explicando todo lo que estaba escrito de él en las Escrituras. Hubiera sido genial si podrían haber tenido una grabadora en aquel entonces para escuchar lo que decía Jesús de la Sagrada Escritura, para explicar lo que decía de eso, porque no dice más. Hubiera sido impresionante escuchar esos pasajes que Jesús citaba para los apóstoles, esos discípulos. Y Él se va caminando, les abren los corazones, les arden los corazones. Llegan a Emaús y le insisten que se quedara con ellos a cenar. Y Él se deja. Y en la mesa tomó pan, lo bendijo y se lo dio a ellos, y sus ojos se abrieron y lo reconocieron. No le reconocieron tampoco como María. No les habló de nombre, pero les iba abriendo sus corazones, les iba haciendo ese testimonio de sí mismo hacia ellos. Pero Él ya desapareció. Entonces se dijeron entre ellos, ¿no estaban ardiendo nuestros corazones? No es como estar aquí en esos retiros donde nos pega algo y nos viene la luz y sentimos ese ardor en nuestro corazón, pero no del ardor malo, sino ardor que nos estimula, nos va dando luces de Dios, porque Jesús está aquí, porque Jesús nos va abriendo el corazón. Y no podrían esperar, y en medianoche pues se fueron corriendo otra vez a Jerusalén, regresaron con los apóstoles. Y en efecto, Cristo acaba de aparecer también a Pedro también. Y mientras están ahí, aparece a los 11. Se presentó entre ellos Jesús y les dijo, la paz esté con ustedes. Les muestra sus llagas
Y se alegraron los discípulos al ver al Señor, pero todavía no les caía el 20. Les pidió algo de comer para que creyeran que sí estaba entre ellos y no estaban soñando. Miren que sí soy yo, una fantasma no tiene carne y no se puede tocar. Es una gracia especial poder creer en Jesús resucitado. Ya sabemos que la semana después de ese encuentro está Tomás que dijo, no, si yo no le toco, si no meto mi dedo dentro de sus llagas, yo no voy a creer. Y Jesús al aparecer le dice, mete tus dedos aquí, cree y no te quedes incrédulo. Benditos los que no han visto y creen. Esos somos nosotros. No hemos visto, pero hemos experimentado de otra manera ese Jesús resucitado en nuestras vidas. Dice San Pablo de que si no creemos en Cristo que resucitó de la muerte, somos las personas más desdichadas que han existido en el mundo. Porque nuestra fe es en vano si no nos resucitamos con Él. Todo lo que Jesús predicó antes se realiza en ese hecho, la resurrección. Toda la caridad y todo el nuevo mandamiento del amor tienen su sentido y razón de ser aquí. Es la columna de nuestra fe, nuestra esperanza, de toda nuestra predicación. Creer y predicar este hecho maravilloso de la fe en Jesucristo. Dice, si no resucitó Cristo, es vacía nuestra predicación, es vacía también su fe. Y ustedes están todavía en sus pecados. Son palabras fuertes, pero es verdad. Si no ha resucitado a Jesucristo, no tiene ningún sentido nada de lo que Jesucristo nos había dicho. Qué importante es ese hecho. ¿Cuántos funerales? Pues nosotros los padres que nos dedica a eso, ¿no? Uno va al funeral y ve la diferencia entre una persona que cree en la resurrección y otros que nada más creen aquí en la vida. Yo me acuerdo de una señora que su hijo con 17 años tuvo un accidente y murió. Estaba desconsolable. Era imposible ayudar a esa señora. Lloraba, gritaba. Había perdido, era el único hijo que tenía. Y ella dice, ya se fue, ya nunca lo voy a ver. Señora, pero aquí estamos en la misa. Señora, escúcheme, aquí sí creímos en la resurrección. No, ya le perdí para siempre. Y lloraba desconsolada. Mientras me acuerdo, otro señor que había perdido 3 hijos. Era bien grande, tenía 90 años, yo creo. Y nada más me acuerdo que él había un crucifijo en donde estaba en el ataúd. Y se fue donde estaba el crucifijo y lo agarró. Dijo, Señor, ¿por qué no me llevaste a mí primero? ¿Por qué llevaste a mis hijos primero? Pero bendito seas tú y tu voluntad. Nos veremos después. Un Señor con fe. Un Señor que ve que aquí no termina. La muerte es el inicio. La muerte nos lleva a donde estamos con Dios. ¿Qué diferencia? ¿Cuántas personas que no conocen la resurrección, que no conocen a Jesucristo? ¿Cuántas personas ahí fuera no saben? ¿Cuántas personas más bien en lugares nada más conocen la Santa Muerte? Que creen que es un personaje. ¿No? La Santa Muerte es un momento. Ojalá que todos morimos santamente en nuestra muerte, ¿no? Pero no es un personaje. Decía un padre que hace algunos años en la homilía de clausura de las misiones ahí en Anáhuac, el padre Francisco Aguilar, decía que él fue con jóvenes
a hacer misiones en una prisión. Y había una chica ahí que nunca había escuchado de Jesucristo en toda su vida. Era de una parte de no sé qué parte aquí en México donde pues eran pura pues los carteles de drogas y todo eso. Entonces ella no solamente conoció la Santa Muerte, ¿no? Ese hombre vestido de negro y todo feo y con su voz. Y en su pie tenía un tatuaje de la Santa Muerte. Entonces ella, pues al escuchar las palabras de Jesús, se convenció y se le bautizan, y ella está entusiasmadísima porque quiere ser misionera ahí dentro de prisión para ayudar a los demás. Y ella decía, en cuanto yo puedo, voy a poner otro tatuaje en el otro pie, que va a ser Jesucristo resucitado. Porque la vida no termina en la muerte. Termina en Jesús resucitado, en la otra vida. Estaba convencida de que ya no tenía que quedarse en eso. ¿Cuántas personas todavía aquí cerca, también en México, que es tan católica, pues necesitan también ese mensaje de Jesús? Ha resucitado. Dio su vida y resucitó y está entre nosotros. No está muerto. No vayan a las tumbas vacías a buscar a Jesús. Vayan a los lugares vivos. Vayan a la persona a tu lado. Ahí está Jesús resucitado. ¿Qué diferencia es encontrar a esas personas? ¿Qué alegría es encontrar a una persona que cree en la resurrección? Y aunque se encuentre frente a la muerte, puede ser claro que es duro y es algo que nos afecta muchísimo. Sin embargo, saben que ahí después de eso, la resurrección. Ojalá que nosotros lo tenemos muy cercano a cada uno de nosotros, porque la muerte es algo normal, es algo que es natural. Nadie sale de aquí vivo, vamos todos por el mismo camino. Me acuerdo, mi tío, cuando yo tenía 15 años, él estaba muy mal, y es casi muy grave, es a punto de morir, y después pues, recuperó y para no irse a su casa solo, mi mamá le invitó a quedarse en nuestra casa mientras iba recuperando. Entonces pues, yo tenía que dejarle en mi cuarto, en mi cama. Y yo dije, pero mamá, ¿y si se muere en mi cama? Y ella casi me da un zape y dice, cállate, eso es normal, morir es normal, no pasa nada. Pero como son esos miedos normales de esas cosas naturales de la vida. Pero hay que recordar esa gran revelación. Cristo se reveló después de la resurrección porque quiso hacernos ese dicho de saber que sí resucitó. ¿Y a cuántos? Pues a 500 discípulos decían, y a todos los apóstoles, y a María Magdalena, y a cuántos más. Y a la Virgen María seguro. De hecho, hay una tradición en Italia que el día de Pascua, domingo en la mañana, ponen una imagen de la Virgen, está a otro lado de una calle y está Jesucristo resucitado en ese. Entonces sale de la tumba y la Virgen le van cargando, corriendo, pero a todo dar, y hasta al otro lado, y casi chocan, ¿no? Por el abrazo entre la mamá y el Hijo resucitado. ¡Qué alegría! Y uno pregunta, pues cuando llegamos allá con tantas personas que conocemos, vamos a hacer ese gran abrazo. El abrazo con Jesucristo, el abrazo con la Virgen María, el abrazo con nuestros familiares que se han pasado ya al otro lado. Y pedimos a ellos que nos sigan encomendando, que nos dé esa gracia de la resurrección, que es esa alegría de no quedarnos en la tumba, de no quedarnos aquí en la tierra, que nuestra vida vale mucho más. Vale tanto que Dios dio su propio Hijo para salvarnos, que no se queda aquí en la cruz. Claro, eso nos ayuda a sensibilizarnos, recordar lo que ha hecho Jesús por nosotros, pero termina en la resurrección, lo que da todo lo que es el eje de nuestra fe. Sin eso, no tiene ningún sentido nuestra fe. Solo en la resurrección, porque vamos a resucitar, porque vamos a encontrarnos con Dios y con las personas que nos han pasado antes.
Les voy a dejar el tiempo para que puedan también usar el Evangelio, reflexionar sobre eso. Y también hacer esa pregunta, como los apóstoles, como Jesús dijo a María, que dijo, ¿a quién buscan? ¿No? Cada vez que vamos buscando algo en las tumbas aquí del mundo, ¿no? ¿A quién buscan? ¿A qué busca? Porque buscamos, ¿por qué? Porque estamos llorando, estamos inquietos, estamos aburridos. ¿A quién buscamos? ¿A quién estamos buscando para estar de verdad en paz con Dios y tener esa luz interior dentro de nuestro corazón? Y pedimos a la Santísima Virgen María que ella también nos acompañe, porque es importante esas meditaciones, porque es un momento de realizar todo lo que había dicho Jesús es verdad. Todos los títulos que él se refería y los demás se referían a él son títulos de verdad. Antes de verdad no lo decían, ¿no? Cristo, Mesías. Muchas veces San Pablo ni dice el nombre de Jesús, nada más se dice Cristo. ¿Y por qué? Porque resucitó. Porque se resucitó entre los muertos y nuestra fe no es en vano. Porque si fuera en vano, no estaríamos aquí.